Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Hoy estamos aquí. Vamos a tener un estudio bíblico. Vamos a hacerlo de una manera interactiva, en vivo, donde ustedes tendrán acceso a todo lo que vamos a hablar y lo van a tener en vivo, amados. Así que vamos a buscar inmediatamente todo el tema que vamos a tratar, el reino de Dios. Vamos a hablar sobre el reino de Dios. Estamos buscando todo, haciéndolo en vivo. Gloria a Dios. El reino de Dios, de los cielos. Gloria a Jesús. El reino de los cielos. Aquí está, aquí lo tenemos. Vamos a hablar sobre el reino de los cielos. Aquí está. Lo tenemos en esta esquina. Dice así: el reino de los cielos y el reino de Dios está entre nosotros. No es algo que viene, ya existe entre nosotros y está, escuche esto, en aquellos en los que la palabra de Dios gobierna sus vidas. Aquellos que hacen su vida conforme a las Escrituras están cubiertos por los beneficios del reino de Dios. Pero de la misma forma se manifiestan los padecimientos que vivimos en un mundo en el cual no pertenecemos. Y quiero que entendamos, vamos a la cita inmediatamente para que todos tengan acceso a esto. Preguntando por los fariseos, dice Lucas 17, 20, 21. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondieron y dijeron: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Así dice la palabra de Dios, que el reino de Dios está entre vosotros. Ahí está, mire la versión aquí. 1960. El reino de Dios está entre vosotros, así dice. Entonces el reino de Dios no va a venir, ya está, ya vino. Ahora hay una diferencia, es que el reino de Dios se establecerá cuando, de manera, vamos a decir algo, a aclarar esto. Jesús dijo en una ocasión: el mundo entero está bajo el maligno. Este mundo está bajo el poder de Satanás. ¿Cuándo Dios les arrebatará todo el poder y toda autoridad de manera física? Porque ya espiritualmente Él tiene el poder. Por eso es que los demonios se sujetan, los espíritus se sujetan, porque el mismo Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tiene la autoridad, dice, en los cielos y en la tierra. Pero ¿cuándo se le entregará toda autoridad? Bueno, cuando Él venga a reinar, va a tomar lo que es de Él, dice, con fuerza, lo tomará. Dice que regirá a las naciones con espada, con vara de hierro, hablando de que va a establecer su reino por la fuerza, porque el enemigo no va a querer rendir su posición de autoridad. En Mateo 11, verso 12 dice, oiga, desde el día de Juan el Bautista, vamos a buscarlo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, que el reino de los cielos debe ser arrebatado por nosotros. ¿Cómo nosotros podemos arrebatar el reino de los cielos? Bueno, eso lo dice la Biblia, a través de la violencia espiritual. Dice los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? Porque nosotros, lo que quiere decir este texto,
que los que vivimos bajo el reino de Dios estamos y vamos a padecer violencia. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, toma su cruz cada día y sígame. Jesús le dijo a Pablo, Pablo, yo te voy a mostrar a Saulo cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. ¿Y por qué vamos a padecer violencia? Bueno, la historia está ahí. La iglesia ha padecido violencia todo el tiempo. ¿Cómo murieron los apóstoles? Todos, excepto Juan. Murieron asesinados. Pablo murió, le cortaron la cabeza. Pedro murió crucificado boca abajo. Y así por el estilo. Hubo un sinnúmero de personas, incluso Esteban murió apedreado, ustedes lo saben. Felipe y cada uno de los evangelistas, de las personas, murieron por causa del evangelio. Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué nos dice esto? Violencia. El reino de los cielos sufre violencia. La parte ahí bíblica donde lo podemos demostrar esto. También el reino de los cielos sufre tribulaciones. Lo que quiere vivir conforme al reino de Dios. Vamos al texto ahora. Mire que vamos al texto, Hechos 14:22. Y esto lo estamos haciendo para que usted tenga acceso a la Biblia. No me gusta predicar sin que usted lea lo que la Biblia dice, para que usted vea que a nosotros nos interesa que usted no me crea, sino que crea y vea el texto de lo que dice la Biblia. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones, escucha amado, entremos en el reino de Dios. Cuando ahorita decíamos, y que decía que el reino de los cielos está entre vosotros, está hablando del reino de Cristo. El Espíritu Santo es la primera etapa del reino de Dios, donde Él reina, donde Él gobierna. Cuando tú obedeces a Dios, el reino de Dios se establece en ti, porque tú estás en obediencia. Y el reino de Dios se establece por medio de violencia. ¿Por qué? Porque tenemos que violentarnos a nosotros mismos en el deseo de la carne. Tenemos que superarnos, o sea, anhelar el reino de Dios y no el reino de la carne, el reino del anticristo. ¿Y por qué es esto? Bueno, amado, esto es sencillo. ¿Por qué dice que el reino de los cielos sufre violencia? Bueno, está ahí todo lo que es, lo que podemos decir como la evidencia. ¿Cuál ha sido la parte de la iglesia que le ha tocado? La violencia, sufrir, los mártires por causa del evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia no paga con violencia a los que lo tratan con violencia. La iglesia paga con amor, con perdón. Jesús dijo, el que mata espada morirá. Y se recuerda en el caso de Malco, cuando Pedro le arrancó la oreja con un cuchillo con violencia. Vemos que Jesús le dijo, no, guarda tu espada. Y le dijo claramente que el que mata espada morirá. O sea, no hagas eso no es parte de los que viven en el reino de Dios. Entonces dice que aquí otra de las características o de las cosas que vamos a padecer es tribulaciones. El tercer punto o punto C es padecimientos. Mire cómo decía que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pedro, al cual resistid en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, amados. Escuche, en todo el mundo, o sea, los padecimientos, y quiero que vayamos al texto, al contexto. Dice, bendito sea el Señor, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, escuche, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Y si me voy a hablar y a hablar de cada texto de este tema, voy a entrar en un punto peligroso, porque hay muchos pastores que están pastoreando la iglesia del Señor, no por amor, sino por ganancia deshonesta. Dice aquí, apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Algunos hasta lo hacen con fuerza, por los sentidos de manipulan, maltratan a las ovejas, creen que ellos son los dueños de la iglesia, cuando el dueño de la iglesia es Cristo. Que usted es el pastor, usted es un siervo ahí. El Señor te puede quitar y poner a un siervo conforme a su corazón, como le pasó a Saúl, que se creyó todopoderoso, porque él ya estaba en el reinado, y cuando están en el reinado se quieren creer lo que son dioses, y Dios le dijo, te he quitado el reino y se lo ha dado a uno que es mejor que tú.
Y entonces aquí dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que está a vuestro cuidado. Algunos pastores que creen que son los dueños de la oveja, que se creen que las ovejas tienen que pedirle permiso hasta para ir al baño. ¿Eh? Hay pastores que ya han llegado al punto de que si usted va para la playa con familia, con su familia, y usted no le dice al pastor que usted va a estar en la playa, usted está en desobediencia, usted es un rebelde. Y tienen que estar, pastor, voy para todo, pastor, voy a ir al cine, pastor, voy a ir a la playa, pastor, voy a ir a un río, pastor, voy a pasarme un pasadía, pastor, voy a estar en tal sitio. Pero ¿y el pastor? ¿Te dice dónde está? Ah, porque eso se llama tener señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y eso es lo que dice aquí. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Sino con, oiga bien, sino, escuche bien, míralo aquí en la pantalla. Sino, siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos con otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero vamos a la parte que nos corresponde a nosotros. Bendito Dios. Vamos a la parte que nos corresponde a nosotros, porque en realidad esto es lo que queremos, esto es lo que tenemos que seguir aprendiendo. Escuche bien. Violencia, hablamos de tribulaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Aquí dice, sabiendo que los mismos padecimientos que van cumpliendo vuestros hermanos en todo el mundo. Vamos a ver el versículo 7, que es el que realmente, 7 y 8, que son los que anteceden. Aleluya. Vamos a ver. Dice, echando vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor a quien buscar, a quien devorar. Al cual estar, oiga, es el diablo, dice que hay que permanecer firme. Dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, también nos haya, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Por qué dice aquí un poco de tiempo? No es porque tú vas a padecer poca cosa, es porque para Dios 1000 años es como un día. Y si tú y yo duramos 60, 70 años, es como si fuéramos en el reloj de Dios. Imaginemos que son como minutos, un abrir y cerrar de ojos en nuestra vida, así lo dice la Biblia. Que en la vida del hombre es como un abrir y cerrar de ojos, es como el día de ayer que pasó, como que tú dices, cónchale, y ya pasó el día de ayer. Sí, pasó, así mismo pasa la vida del hombre. Dice la Biblia que la vida del hombre es como la hierba del campo, que hoy es y mañana no. Dice, él, después que haya padecido un poco de tiempo, a eso se refiere, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, que tenemos que pasar este proceso. Él mismo nos perfecciona a través de la prueba, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Este proceso tenemos que vivirlo, amados. Este proceso hay que vivirlo. Dice aquí, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, Mateo 5, versos 10 y 12. Porque hay mucha gente que le ha predicado a los hermanitos, no, ven a Cristo que todos tus problemas se van a solucionar. Eso es, no, mi hermano, es que es una mentira. Te están vendiendo un producto que a la vez es mentira, porque yo recuerdo que a veces las compañías, por ejemplo, de teléfono, te dicen, mira, ven a esta compañía, que cuando tú vengas de parte de nuestra, tú vas a tener, tú ves los signs, las publicidades de las compañías de teléfono, iPhone 14 Pro Max por nosotros, for us. O sea, que como que tú abres una línea y te la van a dar. No, eso tú tienes que calificar. Ellos tienen que ponerte en el sistema, y tú tienes que pagar, que tiene varios renglones. Tú pagas, en el que tú pagas menos, tú no tienes tanto beneficio. Es en el que tú pagas más. Tú vas a pagar un por ciento más alto que todo el mundo, y ellos te van a dar ese beneficio de que, ok, te vamos a dar este iPhone, puede salir por tu cuenta, o con 50% de descuento, o tanto de descuento, tú pagarías tanto mensual, pero en este caso va a pagar tanto. Pero no te dicen toda la publicidad, no te dice lo que es verdad.
no te explican todo. Así mismo mucha gente cuando va a la iglesia y le dicen, ven a Cristo que todos tus problemas se van a solucionar. Cuando ven que los problemas no se solucionan, dicen, y esto no fue lo que me dijeron. No, hermano, hay que decirle la verdad. No, Dios no va a solucionar todos tus problemas. Él te va a aliviar la carga. Porque antes tú estabas solo, ahora estarás con Él. Dice, y dos son más que uno. Y pueden dos más que uno. Eso es lo que sucede. Vamos a ver lo que dice Mateo 5 del día 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Escuche, no diga que te están persiguiendo porque tú eres un tipo que te mete con todo el mundo y le lleva la vida a todo el mundo. Hay cristianos que creen que están padeciendo por el reino de Dios. Y usted está padeciendo, ¿usted sabe por qué? Por chismoso. Porque el cristiano chismoso que se mete con la vida de todo el mundo y anda criticando, cuando la gente se da cuenta que tú eres un criticón, un lleva vida, y que le lleva la vida a todo el mundo, pues tú vas a padecer, porque todo el chismoso va a padecer. Si tú eres una persona que coge prestado y no paga, y te están asediando los cobradores, no es que tú estás padeciendo por el reino de Dios, tú estás padeciendo por causa de tu irresponsabilidad. Y eso también pasa. Usted como creyente tiene que ser nueva criatura, y eso es lo que manda. Hay muchos creyentes que vienen a la iglesia y se arrepienten, pero no son renovados. No llegan a ser una nueva criatura, sino que se mantienen en la misma mentalidad de pecado y de mentira y de orgullo y de vanidad y de impureza y de mentira y de irresponsabilidad. Cristianos que tienen trabajo y llegan tarde a los trabajos. Señor, cuando usted era cristiano, usted no era cristiano, usted era irresponsable. Ahora usted tiene que dar ejemplo, ser testimonio. Y esto es padecer por causa de la justicia. Ahora usted está en un trabajo y usted llega ahí y usted es responsable con su trabajo, no se mete con los problemas de los otros, ayuda, es una persona honesta y cumple lo que la Biblia dice como debe de hacer. Usted está padeciendo por causa de la justicia, en caso de que sí lo esté haciendo. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Los quiénes? Los que padecen, los que viven de acuerdo a la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Véanlo como lo dice. Si lo que dicen de ustedes es mentira, pero si de lo que dicen de nosotros es verdad, y si de lo que dicen de ti, que como los ejemplos que puse anteriores, son verdad. Hermano, yo llegué a tener compañeros, hermano, que eran tan chimosos y tan llevavidas. Tenían negocio y tú ibas y comprabas algo que vendían. Y desde que tú ibas te hacían un cuento de un hermano, tú no supiste lo que le pasó al hermano tal. El hermano tal está en pecado, está esto. O sea, tú no tienes por qué estar diciéndole a todo el mundo lo que le pasa a cada quien. Usted y yo no estamos llamados para llevar vida, usted y yo estamos llamados para orar por las personas, la necesidad de los demás. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Los profetas todos perecieron y padecieron por causa del reino. No es que usted va a padecer por causa de ratrería y sinvergüenza. Entonces dice también, los profetas eran proclamadores de las buenas nuevas de Dios. Pues anunciaban la palabra de Dios, y el pueblo al igual que nosotros le anunciamos a toda criatura. Dice Mateo 28, verso 19 al 20. Vamos a ver qué dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice que si enseñamos las cosas a que guarden todas las cosas que nos he mandado, pero nosotros tenemos que enseñarle no solamente con la palabra, con el testimonio. Que el inconverso diga, mira, este hombre, esta mujer, están guardando el testimonio para Dios, se están guardando para Dios. Pero no una persona que vive una vida desordenada, una vida, como le decía anteriormente, dando malos ejemplos, y van a creer que Dios le tiene que respaldar en todo lo que hacen. No, mi hermano, si usted no vive para Dios, no crea que Dios le va a respaldar todo lo que usted está hablando o todo lo que usted está diciendo. Eso no es así. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Dice también aquí, este es un compromiso que debemos asumir todos los creyentes que hemos recibido el reino de Dios. Enseñarle a otros a conocer por medio del discipulado las Escrituras. Escucha bien, el discipulado de las Escrituras. Por eso yo estoy hablando aquí y estoy dando un discipulado.
¿Por qué? Porque estoy enseñando las escrituras, tal como la escritura dice, no estoy manipulándola. ¿Por qué? Porque yo no tengo, hermano, si yo voy a hacer algo, tengo que hacerlo bien, porque si lo hago mal o no tengo la intención correcta, Dios no me va a ver con buena cara. Dios conoce mi intención. Si yo predico el evangelio y mi intención es hacerlo por vanagloria, hacerlo por orgullo, hacerlo porque yo me creo mejor que usted, o hacerlo para hacerle retrojarle, estrujarle su pecado a usted, como hay muchos por ahí que lo que quieren enviarlo al infierno, usted lo que quiere es que usted que se condenen, tipo Jonás. Jonás lo que quería que la gente de Nínive se condenaran, porque Jonás decía: esa gente son muy malas, destruye esa gente, Señor, ya, mátala, está bueno ya. Pero esa no era la voluntad de Dios, esa no era la voluntad de Dios. Entonces, seguimos. Los primeros discípulos predicaban y enseñaban la doctrina apostólica, les enseñaban a orar y a vivir en compañerismo, compartiendo el pan, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. El bautismo es el testimonio físico y público de que usted está renunciando a su vida pasada. Por eso hay mucha gente que se arrepienten. ¿Y por qué la Biblia habla del bautismo para salvación? Porque hay mucha gente que no se arrepienten de corazón. Se arrepienten por una palabra que se llama atrición. La palabra atrición es el temor y el miedo a la consecuencia de su pecado. Por ejemplo, cuando a una persona le dicen que la paga del pecado es muerte, hablando de la condenación del infierno, hay muchas personas que cuando ven y oyen testimonio de personas que fueron al infierno y que hablan del infierno y de la condenación, esas personas vienen a Cristo no por convencimiento de pecado, sino porque no quieren ir al infierno. Y esa es una forma equivocada de predicar el Evangelio. ¿Por qué? La manera correcta de predicar el Evangelio es demostrarle al otro la necesidad que tiene de su salvación y de lo bueno que Dios ha sido, que de manera inmerecida Dios sacrificó vino, se hizo hombre y murió por nosotros para que tú y yo, tomando nuestro lugar, para que tú y yo no vayamos al infierno y aprendamos a amar a Dios. ¿Por qué? Si tú no amas a Dios, tú no tú no te mereces entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tú vas a estar en un lugar eternamente con una persona que tú no amas, con una persona que ni siquiera tú te importa. ¿Entiendes? Tú ir al cielo, imagínate esto, y esto es algo que el Señor mientras yo meditaba hace unos días, yo entendí hace poco, que hay personas que quieren ir al cielo, pero tú no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque allá, primeramente, van a estar personas que aman a Dios, personas que adoran a Dios de corazón, personas que Dios es lo más importante, lo primero en su vida. Si Dios no es lo primero en tu vida, tú no vas al reino, tú no vas a entrar al reino de Dios. Eso te lo quiero decir claro. Porque imagínate tú que yo tenga que convivir toda mi vida con una persona a la cual yo no amo. No me importa. Para mí no tiene sentido esa persona. No es nadie especial. Entonces, es como que tú le digas a una gente: me quiero vivir contigo, voy a estar contigo todo el tiempo, quiero hacer mi vida contigo, quiero pasar el resto de mi vida contigo, y por una eternidad, hermano. Eso no tiene sentido. Usted querer estar con Dios en una eternidad cuando en realidad usted no ama a Dios. Entonces, tenemos que ser claros con esto y decir la verdad como debe ser. Entonces, mis amados, vamos a ver. Vamos a ver. Gloria a Dios. Aquí nos habla el Señor. Gloria a Cristo. El reino de Dios. Seguimos viéndolo aquí. Deje que se cargue, por favor. Ok, ya lo tenemos aquí. Vamos a seguir.
El reino de Dios. El reino de Dios. Ok. Eso es importante, que sepamos que en el reino de Dios va a haber muchas cosas increíbles que vamos a vivir allá. Y ese es el deseo de nuestro corazón. Vamos a ver aquí esto que nos dice, ok. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, una comunión. Vivían una vida de armonía, de gozo, de paz, de tremendo. Eso era una vida ejemplar, lo que esa gente vivía. Entonces dice, aquí, eso fue cuando terminé la última vez que estuve predicando este tema en otra plataforma. ¿Cómo se evangeliza? Testificando, exhortando o aconsejando lo que dice la Biblia. Luego de eso empieza el proceso del discipulado. Primero, enseñar la doctrina apostólica tal como se nos fue dejada escrita, sin tradiciones de hombres ni dogmas de hombres. Segundo, en la comunión unos con otros. Tercero, compartiendo el pan y orando juntos. Si estas cosas están presentes en la iglesia de Cristo, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto, dice el apóstol Pedro aquí, segunda de Pedro 1, versículos 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso que está hablando el apóstol Pedro ahí es lo que yo le decía hace unos minutos atrás. Cuando una persona es una nueva criatura, esa persona tiene que ir dejando todas estas cosas y agregando todas estas cosas que dice aquí: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Todo eso es un proceso. La vida cristiana es un proceso. No es algo que tú puedes decir de hoy para ahorita: soy un hombre transformado por el poder de Dios. No. Esto es un proceso, mi hermano. Usted ha sido perdonado y su cuenta ha sido limpia. La cuenta que usted tenía que pagar en la caja, ya Cristo la pagó. Ahora usted tiene que empezar a agregar valores y a modificar su vida, a moldear su vida conforme al carácter de Cristo. Porque vamos a seguir pecando, eso es lógico, eso es normal. Pero Dios nos va a perdonar, y aparte de eso, Dios está viendo el esfuerzo que tú estás haciendo, y por medio del Espíritu Santo vamos a ir siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso para esto hay que agregar conocimiento. Sin conocimiento no hay crecimiento, amados. Porque es el conocimiento de Dios lo que nos da la herramienta para poder cambiar. Porque ¿cómo yo puedo sustituir una cosa por otra si no la conozco? ¿Cómo yo puedo aprender a hacer las cosas bien si no estudio cómo aprender a hacerlas? Así mismo. ¿Qué debemos hacer para hacer el trabajo del Señor? Aquí nos dice: poner toda diligencia, añadir a vuestra fe virtud. ¿Qué es la virtud? Una disposición habitual para hacer el bien. La tercera, a la virtud o disposición habitual de hacer el bien, le añadimos conocimiento, una búsqueda incansable de saber y aprender, o sea, investigar. Al conocimiento, dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? La capacidad de controlar nuestras acciones y pensamientos. Eso se hace a través del ayuno y la oración. ¿Por qué el ayuno? Porque en el ayuno tú te abstienes voluntariamente de no comer para agradar a Dios. Y de la misma manera que tú ejercitas esa parte espiritual, cuando tú vayas a pecar y te sientes entre la decisión de agradar a Dios o agradar las obras de la carne, entonces tú utilizas la misma herramienta que utilizaste en el ayuno, que era una necesidad del comer. Entonces dices: no, por amor a Dios yo voy a abstenerme de este pecado o de esta situación.
Ujú. También es capacidad de abstenernos y controlar nuestras acciones y pensamientos. Paciencia, cualidad del que sufre. Aprende de los padecimientos. Esta paciencia es que nos permite a nosotros aprender de todo lo que hemos estado viviendo durante muchos años. Por eso que el Señor dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y también dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sexto, piedad. ¿Qué es la piedad? Es la devoción a Dios, es la entrega a Dios, es, es el amor espontáneo que sale de mi corazón que para yo hacer las cosas de Dios. Cuando leo la Biblia, lo leo como si estuviese leyendo la carta de mi amado. Cuando yo me pongo a orar, oro con la intención de agradar a Dios, de que Dios transforme, cambie y renueve mi vida para su voluntad y para su gloria. Afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? Es respeto, unidad y amar a los hermanos. El afecto fraternal está hablando contra el prójimo, con el amigo, las personas, los vecinos, los hermanos. Hay hermanos que no tienen afecto fraternal porque ¿cómo tú puedes criticar a un hermano? ¿Cómo tú puedes ver que un hermanito comete un error y el primero que se ensaña contra ellos, a criticarlos, a señalarlos, a hablar por detrás? Eso demuestra que tú no tienes amor de Dios todavía, que tú no vives conforme a la voluntad de Dios y que Cristo no vive en ti. Amor, ¿qué es amor? Dar su vida por la obra de Dios, por obedecer, por servir, por cumplir la voluntad de Dios por encima de la de nosotros, como Jesús nos enseñó. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Como dijo Juan el Bautista, que dijo que es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y así por el estilo, cada uno renunció a su vida propia. Jesús dijo, el que no me ama a mí más que a su propia madre y más que a su propia vida, a su padre y todo lo que posee no es digno de ser mi discípulo. Esto es amor, dar su vida por la obra de Dios. Este es el verdadero concepto de amar. No es de que yo amo a Dios, pero Dios no está en quinto lugar en tu vida. Hay personas que tienen su esposo por encima de Dios. Yo conozco gente que han vivido toda su vida en el Evangelio, aparentemente, o muchos años, porque se casaron con una persona cristiana o algo. Y después que se tuvieron problemas con su esposo o con su esposa, dejan de ir a la iglesia. Porque aparentemente su amor no estaba en Dios, estaba en el esposo. Si usted es una mujer que en algún momento le sirvió a Dios y tuvo problemas con su esposo por X o por Y razón, usted no tiene que pagar con Dios. Porque si usted deja de ir a la iglesia, deja de congregarse y se entrega al pecado de manera pública, de manera así como no me importa nada, como uno dice, como que nada me interesa, no me importa, usted nunca amó a Dios. O si lo amó, entonces revísese, porque usted estaba idolatrando a esa persona, ese hombre, esa mujer. Hay gente que creen que si el esposo lo deja, que el mundo se va a acabar. Y empiezan y se entregan a su lascivia, a su concupiscencia, y empiezan a hacer cosas que tú ni siquiera pensaste a verlo que iban a hacer. Acuérdense que cuando una persona ha sido liberada por el Señor, dice que el espíritu inmundo sale del hombre. Y dice que cuando ese espíritu va a esos lugares secos, áridos, y cuando una persona, por ejemplo, se descuida, y dice la Biblia que se aparta de Dios, rechaza a Dios, renuncia a Dios, renuncia a su fe, dice la Biblia que otros 7 demonios vienen más con el demonio que anterior tenían. Y esto por eso que la Biblia nos dice, no deis lugar al diablo. Hay gente que cree. Miren, les voy a explicar algo. El cristiano no puede estar endemoniado. Eso es mentira. No pueden haber cristianos endemoniados a menos que esté practicando brujería, hechicería, santería, idolatría, algo así. Puede esa persona estar endemoniado, pero si lo practica, esa persona no tiene a Dios. No tiene a Dios. Y en el momento que ya practica lo que tiene que ver con eso, lo que ocupa el lugar de Dios, sea hechicería, sea idolatría, sea lo que sea, el Espíritu Santo no está ahí, porque Él no está ahí donde Él no es el primero en su vida. Eso es la primera evidencia. Dios está en la persona que Él es el primero. Usted no cumple el primer mandamiento, que amará al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. El Señor no va a entrar en tu vida. Y solamente cuando tú y yo nos descuidamos, dejamos de orar y permitimos a las obras de la carne vivir con ese desenfreno
y pecando deliberadamente, entonces sí, ahí el Espíritu Santo se aparta o se va apagando hasta el punto, hasta que usted renuncie y dice voluntariamente, porque hay gente que se aparta y renuncia a Dios diciendo, ya yo no soy cristiano, yo no quiero saber de los cristianos, yo no soy yo esto. Usted está renunciando a Dios en ese momento. Eso yo creo que usted lo entienda. Cuando usted dice, ya yo no soy cristiano, cuando hay gente, como hay gente que comienza a pecar, comienzan a hacer cosas y después la gente del mundo comienza a cuestionarlo, que es lo normal. La gente te cuestiona y ya tú no vas a la iglesia, ya tú no esto, y te da vergüenza. Tú dices, no, yo no soy creyente, yo no soy cristiano. ¿Cómo le pasó a Pedro, que renunció a Jesús? Pero Pedro, usted ve lo que dice la Biblia, que Pedro se arrepintió. Se arrepintió 3 veces y cuando Jesús le preguntó, ¿me amas, me amas, me amas? Él se arrepintió de corazón. Dijo, Señor, de verdad te amo, perdóname. Yo renuncié a ti, pero yo vuelvo a ti. Ese es el momento, Pedro volvió a reconciliarse con el Señor, porque lo había negado. Y tú y yo muchas veces lo hemos negado, y cuando tú lo niegas, él dice, la Biblia dice, escuche esto, porque no estoy inventando, el que me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. En ese mismo momento que tú niegas a Jesús, Dios te va a echar fuera de su vida, y te va a negar delante del Padre. El que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. ¿Cómo sabemos que hemos crecido en el Señor, que somos cristianos maduros? Bueno, vamos a ver, vamos a terminar casi. Si hay nosotros, ¿qué? Humildad. ¿Qué es la humildad? Mansedumbre. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si somos humildes y somos mansos, vamos a recibir la tierra. También nos dice que nos amemos unos a otros. Juan 13:34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, porque como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor unos por los otros. Eso hay que ver si lo cumplimos. Eso. Tercero, que nos apoyemos en nuestras necesidades. En Hechos 2:44-47 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Esa gente vivía en una comunidad. Y cuando hablo en comunidad, no es que estén juntos en un barrio. Hablo en comunidad, de que vivían en una común unión. En una unión en común. O sea, tenían todas las cosas en común. Ese es el tema, el contexto de ese capítulo donde la Biblia lo está diciendo ahí. Tenían todas las cosas en común. Y no había necesidad en el pueblo. O sea, si un hermanito tenía necesidad de sustento diario, la iglesia le suplía. Los hermanos compartían sus necesidades, se ayudaban unos con otros. Incluso habían personas que hasta vendían sus propiedades, que tenían varias propiedades, vendían algunas y las ponían a los pies de los apóstoles con el fin de que la iglesia, entre todos, se ayudaran y suplieran las necesidades de cada uno. Pero hoy vemos que cualquier hermanito vende su propiedad, como ha pasado en Iglesia de la Prosperidad. Venden su carro y lo donan a la iglesia y el pastor es el que se encarga de eso. Y se encarga de eso como si fuera un dinero que le toca a él. Porque estos son asalariados y personas que enseñan por ganancias deshonestas. Esta gente no van a entrar al reino de Dios a menos que se arrepientan. Y dice, el que tiene bienes de este mundo debe abrir su corazón y ayudar según sus capacidades en las necesidades de los hermanos. Esto no es obligatorio, pero si tú tienes bienes, eso va a fluir de manera espontánea, como hablábamos ahorita de la piedad y del afecto fraternal. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No, eso no es creyente. Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí está hablando de que hay personas que aman de lengua y de hecho y de palabra. Hermano, te amo, hermanito, te amo, hermanito, te amo. Oye, esa palabrita, llegué a un punto de que la escuchaba bastante. Y hay iglesias que utilizan esa psicología de bombardeo de amor. Todo es, hermanito, te amo, te amo, te amo, te amo. Pero hay que ese hermanito sepa algo de ti para que tú veas. Te critica y te pone en las 4 esquinas. El mismo que te dice te amo, no te lo dice a ti.
No va y te dice, mi hermano, mira, yo sé que me enteré que te pasó tal cosa. Vamos a orar. No lo restaura con espíritu de mansedumbre, como dice la Biblia. No lo aconseja, no le da una buena palabra de aliento. Y la mantiene ahí íntegramente. No comienza a hablar con el otro. Ah, no, hermanito, van a ti y que darte una palabra y te dicen, cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó? Pero esos hermanitos son como diabólicos, porque van y te hacen creer que te van a ayudar. Y es para que tú le cuentes todo, para ellos después decir todo lo que tú le dijiste. Y después tú decís, no, porque fue él mismo que me lo dijo. No, pues, no es mentira, diga mentira, diga mentira. O sea, te hablan así y tú dices, wow, pero qué bajo, qué mentirosos son. Todos hemos padecido eso. Lo que hemos padecido eso, no se aparte de Dios por gente como esa. Siga usted para adelante, que esas son basura que no conocen a Dios todavía. Y te digo esa palabra, aunque suene feo, pero no son personas que tienen a Dios de verdad. Esos son falsos hermanos infiltrados que entran a la iglesia por atrición, como les decía ahorita, por temor a la condenación. Pero su condenación no se tarda. Porque el Señor dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Por eso hay mucha gente que está en la iglesia y no se va a salvar. Por eso que yo no entiendo cuando hay muchos hermanos que dicen, no, fulanito era cristiano, fulanito se salvó. Mi hermano, solamente Dios sabe cuando una persona se va a salvar o no. Porque hay muchos de esos que quizás tienen pecados ocultos o viven una vida desordenada, desorientada, totalmente contraria a la voluntad de Dios. Y no, esa gente no se va a salvar. Una gente que vive en los deseos de la carne, que no se limita a nada. Personas que critican a todo el mundo, porque hay gente que dicen, yo no bebo, no fumo, yo uso falda larga, no van a un salón, no se dan un tinte. Eso no es el evangelio. Pero critican al hermano que cometió un error, lo señalan, lo difaman, que lo cometió, que lo hizo público, pero usted no es quien para juzgarlo, usted no es quien para señalarlo, usted no es quien para venir y estrujarle el pecado del otro. A usted y a mí nadie nos ha hecho jueces. Dios no tiene que nos trata con la misma misericordia. La Biblia dice que juicio sin misericordia se hará con los que no tienen misericordia. Estoy cansado, hermano, tengo un agotamiento, pero vamos a terminar este tema. Dice Hechos 4, 32 al 35. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Aleluya. Estaban unidos en corazón y alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, y los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Entre ellos no había ningún necesitado, hermano. Mire esto. Me duele decir esto, pero es la verdad. No voy a mencionar nombres porque no tengo que mencionar nombres, pero es lo que dice el Evangelio. Hay personas que van a su iglesia, aportan en su iglesia, apoyan al pastor, apoyan la obra de Dios en esa iglesia, porque no es el pastor, es la obra de Dios. El pastor es el ángel, el representante, el administrador de la obra de Dios en ese lugar, lo que tiene más responsabilidad ante Dios. Pero escuche bien, hay personas que lamentablemente, y escuche lo que voy a decir, lamentablemente, tienen una situación bien difícil. ¿Por qué? Porque van a una iglesia en la que el pastor tiene muchos bienes, buena casa, sus hijos buen colegio, sus hijas y sus hijos bien cambiados, viven del diezmo y la ofrenda, viven de manera muy cómoda, a veces exageradamente cómoda, a veces de manera rica, despampanante, jipetas, buenos carros, 2 y 3 vehículos, los hijos tienen vehículos, ellos también, tienen casa también, los hijos tienen casa, le compran casa a todo el mundo. Y usted no tiene ni dónde recortar su cabeza. Eso da pena. Eso da pena. Da pena porque eso no es el evangelio. Gente que se han enriquecido con el dinero de la ofrenda, del diezmo,
y todavía están no son aprobados ante Dios. Por eso la Biblia dice: preséntate como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarte. Hay gente que viven que tienen que estar con una vergüenza porque no le da la cara. Dice, vamos a terminar leyendo esto. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, la vendían y le traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Se acuerda del cojo de la Hermosa? La Biblia dice que el cojo de la Hermosa estaba en un lugar frente a la iglesia que se llamaba así la Hermosa. En ese lugar, la puerta se llamaba así la Hermosa. Y le extendió la mano al apóstol Pedro, que iba con otro de los discípulos a orar. Y cuando le extendió la mano para recibir limosna, Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó. Por eso vemos el testimonio, que como decía, que ellos daban testimonio del poder de Dios y de la resurrección, haciendo señales y milagros y prodigios. Pero cuando en la iglesia, Pedro dice, ahí la Biblia, que Pedro no tenía dinero, ni plata ni oro, pero él es el que administraba los bienes de la iglesia. ¿Y sería que Pedro estaba mintiendo? No, es que la Biblia lo dice. Es que las necesidades de la iglesia eran cubiertas con el dinero que se aportaba y con los bienes que se vendían. Se utilizaban para darle alimento a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los que tenían necesidad. Se compartía y se repartía según la necesidad de cada uno de los hermanos. Esto en la iglesia de hoy usted no lo ve, porque los pastores se han hecho dueños de todo el Producto Interno Bruto que entra a la iglesia, de todo el dinero que le entra a la iglesia. Ellos lo manejan a discreción, no respetan, no dan cuenta a nadie. Ellos creen que son la autoridad dada puesta por Dios y que nadie tiene que reclamarle, nadie tiene que decirle nada. Si usted por casualidad le hace un cuestionamiento, usted está arriesgándose a que lo expulsen de la iglesia. Y que después el pastor se encargue de difamarlo y decirle que usted es un rebelde, que usted es un esto, que usted es lo otro, y decir cosas para que usted se vaya y ponerlo en contra, la iglesia entera ponerlo en contra suya. Yo he visto eso, lo he vivido, y he visto personas que lo han vivido cerca de mí, personas que han tenido que irse de la iglesia porque cuestionaron algo a su pastor o a su líder, a su apóstol o lo que sea, y luego terminaron expulsados de la iglesia y la gente, los hermanitos lo veían como un enemigo. ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Dios obra así? No, eso no es de Dios. Bueno, quiero terminar este estudio. Me siento muy agotado, está haciendo mucho calor, estoy aquí en el vehículo. Quería hacerlo porque no quería perder tanto tiempo sin acercarme a ustedes y llevarle un mensaje de parte del Señor. Así que quiero que Dios les bendiga, Dios les guarde, que Dios supla la necesidad de cada uno de ustedes. Les bendigo en el nombre de Jesús a todos los que van a ver este video. Padre, mira aquellos que están aquí, aquellos que están enfermos, sánalos, Padre. Cualquier padecimiento, cualquier enfermedad, aquellos que necesitan el mantenimiento, el sustento de cada día, súplele conforme a las glorias y a tus riquezas en gloria. En nombre de Jesús, restaura, renueva, transforma, salva, Espíritu Santo, a cualquiera que esté escuchando este video, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y Dios les guarde. Seguimos en otra entrega de este episodio de Edificando sobre la Roca. Dios te bendiga. Bye.